Toma de pliegues y medidas para un individuo. Estos son los resultados que nos arrojaron después de haber tomado medidas y pliegues. Para tomar el índice de masa corporal vamos a dividir el peso de la persona entre el número de su talla elevado al cuadrado. Reemplazamos valores y el resultado nos da 26.9. Con esto podríamos definir que el sujeto tiene sobrepeso. Para la estructura corporal vamos a dividir su estatura en centímetros por la circunferencia de la muñeca en centímetros. Reemplazamos valores y este nos arroja un resultado de 14. En comparación con la tabla podríamos decir que es algo pequeño para este individuo. Si quisiéramos calcular un índice de masa ideal, para esto tenemos una fórmula que es una constante de 20 y lo multiplicaremos por el número de su talla elevado al cuadrado. Reemplazamos valores, realizamos la ecuación y esto nos arroja un resultado de 47.4, que sería un aproximado para cualquier persona. Esto podría variar entre gustos de la persona, entre el porcentaje de su masa muscular, masa grasa, etc. En cuanto al perímetro abdominal, el resultado nos arroja 86 centímetros y en comparación con la tabla podríamos asociar que esto es algo moderado, que es una persona que no tiene tanta grasa pero tampoco está tan bien. En cuanto al índice de cintura-cadera, vamos a dividir la medida de su cintura en la medida de su cadera en centímetros. Esto nos arroja para este sujeto un resultado de 0.88. En comparación con la tabla, para este resultado podríamos decir que el individuo tiene un poco más de riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares. En cuanto a cintura y talla, la medida de su cintura no debería de ser mayor a la mitad de su talla. En este caso, el sujeto, la medida de su cintura es de 86 centímetros y la mitad de su talla serían 77. Está un poco pasado el número de su cintura al de su talla. Con esto podríamos decir que el individuo tiene un poco más de riesgo a sufrir enfermedades y tiene un poco más de riesgo cardiovascular. En cuanto a la masa grasa, vamos a utilizar la fórmula de Juhas. Para eso vamos a utilizar los pliegues del tríceps, pliegue escapular, supraespinal, abdominal, el del muslo y la pantorrilla. Estos pliegues los vamos a tomar en milímetros y los vamos a sumar. En este caso, para este sujeto nos da un resultado de 9.6. En comparación con la tabla podríamos decir que está un poco elevado. Y para hallar el porcentaje de esa masa grasa vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería 0,1548 por el resultado, que en este caso fue 9.6 más 3,58. En este caso el resultado es de 15,44 y en comparación con la tabla podríamos decir que es moderadamente alto. Si quisiéramos saber este porcentaje en kilogramos a cuánto equivale, realizaríamos una regla de 3, ya que conocemos el peso de la persona, que en este caso son 64 kilogramos y equivale al 100% del sujeto. Queremos saber a cuántos kilogramos equivale el 15%, que sería el porcentaje de grasa que tiene. Hacemos una regla de 3, multiplicamos, dividimos y nos arroja un resultado de 9.8 kilogramos, que sería el total de la masa grasa de este sujeto. Si quisiéramos hallar el valor de la masa libre de grasa, como ya tenemos el valor de la masa grasa, ese valor se lo vamos a restar al peso total de la persona, que en este caso el peso total de la persona es de 64 y le restamos 9.8, que sería el porcentaje de grasa que tiene, para un resultado de 54.2, y este sería el resultado de la masa libre de grasa total. Si quisiéramos realizar una aproximada en cuanto a cambios de masa grasa, para una mujer, en este caso, un porcentaje ideal de grasa sería un 13%. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Ese porcentaje de grasa que queremos quitar lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por su peso. En este caso nos arrojaría un total de 1.5 kilogramos, que sería el total de peso que debería de perder la persona en grasa para poder tener un porcentaje de grasa ideal. En cuanto a la masa ósea, vamos a utilizar la fórmula de Rocha. Vamos a necesitar el peso de la persona, el diámetro de la muñeca y el diámetro del fémur. Reemplazamos valores en la fórmula, realizamos la ecuación y en este caso nos arroja un resultado de 14.37. Este sería el total de peso en kilogramos para su masa ósea. Para la masa residual vamos a utilizar la siguiente ecuación, reemplazamos valores y esto nos arroja un resultado de 13.3 kilogramos, que este sería el peso residual de este sujeto. Ya que tenemos estos valores, el peso de la grasa, de su masa ósea y de su masa residual, por último nos quedaría faltando la masa muscular. Para esto vamos a sumar las masas que ya tenemos, la de la grasa, la masa ósea y la masa residual, y se la vamos a restar al peso total de la persona. En este caso nos arroja un resultado de 26.5, que sería en kilogramos el peso total de su masa muscular. Eso sería un 41.4% en total de su masa grasa, que en comparación con la tabla podríamos decir que es algo insuficiente. En cuanto a los somatotipos, primero que todo vamos a hallar el de la endomorfia, que es el número 1. Para la fórmula necesitamos hallar un valor de X, y este valor de X lo vamos a hallar con la siguiente fórmula, que eso nos arroja un resultado de 49.5. Este sería el valor de X que vamos a reemplazar en la fórmula. Después de reemplazar valores y realizar la ecuación, eso nos arroja un resultado de 4.9. Para el somatotipo de la mesomorfia vamos a utilizar el diámetro del húmero, del fémur, del bíceps corregido, de la pierna corregido y la talla de la persona.
Después de reemplazar los valores en la fórmula y realizar la ecuación, nos arroja un resultado de 3.1. Cuanto a la ectomorfia, necesitamos hallar el índice ponderal, para el cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a reemplazar valores, realizamos la ecuación y nos arroja un resultado de 38.5, el cual vamos a multiplicar por 0.463 y nos arroja un resultado de 17.82, al cual le vamos a restar 17.63 para un resultado de 0.1. Después de tener los valores de la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia, nos vamos a la tabla gráfica para decidir qué somatotipo es esta persona. Para eso necesitamos hallar el valor de X y el valor de Y con las siguientes fórmulas. Reemplazamos valores, realizamos la ecuación y nos arroja un resultado de que X es menos 4.8 y para Y nos da un resultado de 1.2. Si nos vamos a la gráfica, podríamos decir que este sujeto es endomesomórfico. La interpretación del nombre del somatotipo se lo damos a que endo, porque la endomorfia es el porcentaje más alto, es el número más alto que tiene, y la mesomorfia es mayor a la ectomorfia. La endomorfia sería el dominante, por ende es el primer nombre que vamos a poner, endo, y mesomórfico porque la mesomorfia es mayor a la ectomorfia, y aquí sale el nombre de endomesomórfico.